Hola, hola, buenos días. Bueno, por aquí me tenéis otra vez. Hoy quiero hablarte sobre una superproteína, te va a resultar súper interesante esto. Una superproteína que puedes generar tú mismo, que la genera tu cuerpo, puedes favorecer que esta proteína se genere y cuando generas esta proteína directamente te convierte en un superhéroe. Así que escucha porque esto te interesa. Te digo que conmigo vas a aprender un montón. ¿Qué pasa con esta proteína? ¿Por qué es tan importante la proteína denominada BDNF? Este nombre viene del factor neurotrófico derivado del cerebro en inglés, por si no te cuadraban las siglas. Esta proteína es súper importante, te voy a explicar por qué. Recuerda que estoy hablando mucho sobre los hábitos potenciadores y el por qué ciertos hábitos favorecen nuestro desarrollo, no solamente a nivel interno, a nivel emocional, sino nuestro desarrollo a nivel social, a nivel laboral, etcétera, etcétera. Esta proteína se segrega en grandes cantidades, de hecho la principal fuente de generación de esta proteína es el deporte, es la actividad física. Como te decía el otro día, no tienes que correr un Ironman, no tienes que hacer una maratón, simplemente se trata de moverte. Moverte y sudar, tengo un pelo aquí, perdón, es que tengo dos gatas. Moverte y sudar entre 10 y 15 minutos al día, ¿vale? Cuando te mueves y sudas entre 10 y 15 minutos al día, estás generando esa proteína que lo que hace es que a nivel activa un gen en nuestro cerebro que lo que hace es que favorece la producción de la misma. Y tú dirás, ¿y para qué me sirve esta proteína? Pues fíjate, nada más y nada menos que para generar nuevas células cerebrales, como lo oyes. ¿Por qué es tan importante? Y a mí me pareció un pelotazo cuando lo descubrí, te lo cuento. Hasta hace relativamente poco se pensaba que el cerebro humano no tenía la capacidad de generar nuevas células, de generar nuevas neuronas. El sistema nervioso central, que es el cerebro y la médula espinal, se consideraba que no tenían esa capacidad, que era solamente propia del sistema nervioso periférico, ¿vale? Hacia los lados, para abajo, para todos lados. Todo lo que no sea cerebro y médula espinal, eso es el sistema nervioso central, sistema nervioso periférico. ¿Qué ocurre? Que se pensaba que cuando una neurona moría, cuando las células cerebrales iban muriendo, directamente hasta luego, apague vámonos que te quedabas sin ellas. Con lo cual decía, bueno, pues entonces, como me las cargue, me voy a quedar más tontito cada día. Pero resulta que esto no es así. ¿Cuáles son las repercusiones del daño a este nivel, del hecho de que vayan muriendo estas células cerebrales? Que las funciones cerebrales, que son funciones superiores, van desapareciendo, ¿vale? Bueno, desapareciendo, van mermando mucho, se ve afectada la memoria, se ve afectada la concentración, se ve afectada la comprensión, la creatividad, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que este factor directamente te ayuda no solamente a generar esa célula, sino también a restaurar las que ya tienes para que no se te echen a perder directamente, ¿vale? Cuando produce BDNF, genera factor beneficio doble, genera nuevas células y restaura las células ya existentes. ¿Por qué tiene que restaurar las células ya existentes? Porque nos las cargamos. Sí, te las carga, me las cargo, se las carga todo el mundo que está en situaciones de estrés, ¿vale? El estrés es una de las principales fuentes de daño a nivel celular en el cerebro. ¿Por qué? Por el cortisol, ¿vale? Cuando yo estoy en estrés genero mucho cortisol, estrés, emociones negativas, la queja. Todo esto va generando un montón de cortisol y ese cortisol directamente te peta la cabeza, tal cual, ¿vale? Va haciendo que tus funciones cognitivas superiores se vayan mermando, vayan estando mucho más limitadas. De hecho, favorece el BDNF la plasticidad cerebral. ¿La plasticidad cerebral qué es? Es la capacidad que tiene el cerebro para aprender. Fíjate que, como te comentaba antes, hace años se pensaba que el cerebro humano, el sistema nervioso central, no tenía esa capacidad de regeneración. De hecho, funciona de esta manera. Cuando un bebé nace, tiene muchísimas células cerebrales, ¿vale? Tiene muchísimas neuronas, más de las que tenemos ahora, sí, aunque parezca mentira. ¿Por qué tiene tantas? Porque esas células se tienen que ir especializando. ¿Cómo se especializan? Pues cuando un bebé empieza a experimentar en el mundo, empieza a escuchar un sonido, empieza a tener experiencias visuales, olfativas, táctiles, etc., todas esas neuronas se van especializando, ¿vale? En algún área, en alguna cosa. Cuando pasa una fase, ¿vale? Una primera fase en este desarrollo, se produce una muerte, hay una migración neuronal a todas esas zonas donde hacen falta esas neuronas y luego hay una muerte. O sea, ya lo que es como que todo esto me sobra a la basura. ¿Qué ocurre? Que decíamos, pues entonces hay que estimular mucho a los niños, esto te habrá sonado, ¿verdad? Porque a veces como el ser humano se va de un extremo a otro, pasamos de poca estimulación a un exceso de estimulación. ¿Para qué? Para aprovechar
esas neuronas, para aprovechar y no tiras tanto, por así decirlo. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora se ha demostrado que con el BDNF se pueden producir nuevas neuronas. Esto que favorece también nuevo aprendizaje a nivel neuronal. Ten en cuenta que un aprendizaje no es solo el cómo se monta en bici, por ejemplo, ¿vale? O cómo se conduce. Los aprendizajes van mucho más allá. ¿Qué tenemos aprendido? Bueno, pues no solamente tenemos aprendidas tareas procedimentales, tareas manuales, tareas hacia afuera, sino que tenemos integrado también en circuitos neuronales nuestra propia forma de actuar en la vida. Las reacciones emocionales que tenemos, la forma de enfrentarnos a situaciones, las emociones que experimentamos dependiendo de qué ocurre, lo que pensamos con respecto a algo, porque ten en cuenta que lo que yo pienso, lo que siento y lo que hago, todo eso está conectado, ¿vale? Si lo que pienso, lo que siento y lo que hago van en la misma dirección, estoy en coherencia, pero bueno, esto es un tema del que hablaré en otro momento porque merece un directo entero nada más que para esto. Pero es cierto que hay un mecanismo, ¿vale? Y en ese mecanismo es lo que te va haciendo funcionar. Es lo que tú denominas, es que yo soy así, como ese carácter. ¿Qué ocurre? Que cuando tu carácter no te está trayendo los mejores resultados y no llega a ser potenciador para ti, hay que hacer un cambio. El hecho de que tengamos la secreción de BDNF es una muy buena noticia porque precisamente favorece que tú hagas ese cambio y esa nueva conexión neuronal. Otro punto muy positivo de esta superproteína es que protege el cerebro de las enfermedades neurodegenerativas, ¿vale? Las enfermedades neurodegenerativas como pueden ser el Alzheimer, la corea de Huntington, demencia senil, también esquizofrenia, trastorno obsesivo compulsivo, etcétera, etcétera. Se ha correlacionado la aparición de estas afecciones con bajos niveles de BDNF. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el hecho de practicar un hábito que sea potenciador para ti, es que la propia palabra lo dice, te va a ayudar a llegar a una mejor versión de ti mismo, versión de ti misma. El otro día comentaba que echase un vistazo a tu alrededor. Si lo objetivo y la vida que llevas ahora mismo no es lo que quieres, entonces tienes que hacer un cambio. No se trata de, insisto, y esto lo repetiré hasta la saciedad, cuando cambie lo de fuera cambiaré yo. No, se trata de quiero conseguir cosas que a día de hoy no tengo, entonces tengo que cambiar cosas en mí y tengo que empezar a hacer cosas que no estoy haciendo. Con lo cual, te animo mucho a que incorpores todos estos hábitos potenciadores. Voy a estar hablando de esto, ¿vale? Durante varios días. Entonces, incorpora estos hábitos porque al final, si quieres conseguir grandes cosas, tienes que tener grandes hábitos. O como digo siempre, cambia tu hábito y cambiará tu vida. Así que ya sabes, a moverte un poquito y a poner tu cerebro fuerte. Vas a tener mayor concentración, mayor creatividad, mayor capacidad de resolución de conflictos, vas a dormir mejor, vas a contrarrestar los efectos del estrés, del cortisol en tu cerebro. De hecho, también te digo que el próximo día voy a hablar sobre precisamente los efectos que tiene en el cerebro y en el cuerpo, sobre todo en el cerebro, ¿vale? Que es lo que más me compete a mí, el hecho de que segregue hormonas del estrés. Y la hormona del estrés no solamente se segrega cuando yo estoy agobiado y estresado por algo, también se segrega cuando te quejas. Ahí te lo dejo. Así que dicho esto, nos vemos el próximo día en otro vídeo y te hablaré sobre los efectos que tiene el estrés, la ansiedad, la queja sobre tu sistema nervioso central y por ende sobre la forma en la que tú te mueves en el mundo. Y luego te preguntas, ¿por qué no consigo las cosas que quiero? Conviértete en la persona capaz de conseguir esos objetivos. Que tenga buen día. Chao.